Vamos a hablar de GRC. Siempre la ventaja que veo acá es que muchos de ustedes ya los he visto en otros webinars sobre temas similares, de manera pues que hay algunos asuntos que ustedes ya conocen, algunas otras personas nuevas. Por eso siempre se pone un tema introductorio para aclarar un poco más el concepto, el alcance de qué estamos hablando, en fin. Para entrar de una manera concreta a explicar las fases de un proyecto de GRC, por lo menos desde el punto de vista de nuestro entendimiento. Un gran problema es cuáles son las limitaciones, los alcances de muchos proyectos de GRC, cómo son las definiciones y de alguna manera contarles de qué manera se puede encarar un programa de GRC como un conjunto de proyectos que a su vez desarrollan iniciativas específicas de GRC, y también hablarles un poco sobre las mejores prácticas para iniciar un proyecto de GRC. Bien, no voy a quedarme mucho en el concepto, ya todos saben y entienden que GRC no es gobierno de cumplimiento, es el gobierno, la gestión y el aseguramiento del desempeño de cumplimiento para el logro de un concepto estructural que se llama desempeño basado en principios. El logro de los objetivos de una manera confiable, abordando la incertidumbre y actuando con integridad. La definición de entrada incorpora no solamente la problemática de riesgo y cumplimiento, sino también del desempeño. Y en forma general, la gran responsabilidad de gobernanza de los tres conceptos, desempeño, riesgo y cumplimiento, que es lo que básicamente introduce la noción de gobierno, gestión y aseguramiento. Ya sobre eso, en las presentaciones anteriores hemos tenido la oportunidad de discutir bastante. Otro elemento clave es cómo nosotros, en nuestras metodologías, traducimos este concepto general en un método que se denomina Jersey Max. Básicamente lo que hace es traducir lo intangible en tangible, de manera que hace posible en una institución poder entender, interpretar, analizar, desarrollar, implementar toda esta noción de gobierno, riesgo y cumplimiento. La razón por la cual está pintado aquí ese cubo es que desarrollamos los distintos elementos o componentes que introduce el concepto de GRC en tres capacidades: una capacidad de integralidad o integración, una capacidad de alineamiento y una capacidad de gobernanza. También lo saben muchos de ustedes. Y los ejes son básicamente los elementos claves que determinan la forma como cada capacidad madura. En el caso concreto de integralidad, pues tenemos el desempeño, riesgo y cumplimiento, incorporamos el control por significar una variable que tiene su estándar propio, requiere, digamos, su propia evaluación, validación. En el caso de gobernanza está el desarrollo de las tres líneas de defensa y la diferencia entre gobernar, gestionar y concretamente la noción pura del aseguramiento. La capacidad de alineamiento, que básicamente se refiere a la arquitectura empresarial, los famosos dominios de la arquitectura empresarial, pues son los objetos que en su mayoría de ocasiones son los que las entidades entienden. Es fundamental, por decirlo menos, el entendimiento conceptual de cómo el GRC se introduce en la organización. O sea, veremos desde el punto de vista de los factores claves de éxito. No puedo hablar de un proyecto de GRC si no hago que en la organización entiendan el concepto de manera integral, uno, y dos, entiendan la forma como el concepto se introduce dentro de los distintos ejes, o dentro de las distintas capacidades, o dentro de las distintas expectativas que la organización quiere lograr. Es altamente probable que esta presentación gráfica por ejes, capacidades, descubren una anatomía de GRC mucho más clara de entender. Cuando se explica el cuerpo humano y hay un sinnúmero de sistemas, si los explicamos de una manera gráfica, es altamente probable que el entendimiento se acabe. No es suficiente conocer GRC,
necesario entender GRC. Para entender GRC, podríamos nosotros ahora sí entrar a hacer una aplicación. No es posible pensar en implementar un GRC cuando no conozco ni entiendo, mucho menos qué es lo que ello quiere significar. Bueno. Otro tema conceptual, que lo pongo como introducción, es el relacionado a los niveles y modelos de madurez de GRC. También ustedes lo conocen, o lo hemos visto en algunas sesiones anteriores. GRC, como es un concepto, es un estado mejor. Es un estado que representa una capacidad específica que cada organización puede tener. Las organizaciones no son iguales. En otras palabras, no es lo mismo la capacidad de explotar la información en la entidad A, B o C. Si en una entidad pueden tener muchísima tecnología, pero no usan la información para tomar decisiones. Es una capacidad distinta a otra compañía donde hay información, no hay tecnología, pero potencian al máximo la información que usan para tomar decisiones. Observen que el estado de madurez no es representativo de tener o no tener, sino la manera como se explotan al máximo las capacidades existentes para un logro específico. Ese es GRC. Esos son básicamente descubrir los estados de madurez. Y aquí hay una explicación más o menos general sobre los 5 niveles de madurez que GRC potencia desde la inconsciencia, que es el nivel básico, hasta la orquestación, optimización. En términos prácticos, seguramente lo que representa es la forma como alineo, integro, optimizo distintos objetos que conforman los distintos ejes. El cuadro de Jerzy Marx pretende mostrar. En este caso particular, lo que quiere mostrar las tres fechas que convergen de un sitio a otro particular, es demostrar cómo las organizaciones maduran desde el punto de vista de prácticas que se aplican a nivel corporativo, a nivel de un área, una función específica, prácticas que solamente se quedan en el gobierno, pero no se implementan ni se supervisan, prácticas que solamente se refieren a los planos superiores o a las intenciones superiores que no se materializan ni en información, aplicativos o tecnología, o prácticas que tienen que ver fundamentalmente con el logro de objetivos que no consideran el problema de la incertidumbre y mucho menos los compromisos éticos y los compromisos de cumplimiento externo que la organización tiene que garantizar. Como uno de los gobiernos corporativos, es una de las funciones claves desde el punto de vista de las grandes responsabilidades de los directores. Entonces, esto de alguna manera muestra cómo los niveles de madurez empiezan a ser óptimos en la medida en que usted se transporta desde la esquina superior, alta superior, izquierda, hasta la esquina baja inferior derecha. Es decir, la posibilidad de potenciar tecnologías, aseguramientos, estrategias de cumplimiento, compromisos éticos, gestiones de riesgo, etcétera, tienen valor en la medida en que tienen la capacidad, valga la expresión, de integrarse, orquestarse, alinearse, explotarse con otros elementos que GRC impone. Es decir, ustedes pueden tener empresas muy sofisticadas en gestión de riesgos, pero tiene métodos, pero no tiene data. Nadie entiende qué son los riesgos y mucho menos están alineados con los objetivos estratégicos. Seguramente usted tiene modelos para cuantificar, pero su sistema es bastante pobre desde el punto de vista de la capacidad que pueda tener para apoyar a la organización en los desafíos que un objetivo, una meta de desempeño puede imponer. Eso se trata la reflexión en forma general de GRC introduce. Bien. Todos estos conceptos que acabamos de ver son fundamentos de GRC y claro, algunos de estos fundamentos son lineamientos señalados por la OSEC desde el punto de vista del modelo de capacidad y todos estos documentos que
enuncian prácticas generales como el modelo de capacidad de GRC, por ejemplo, por un lado. Y por otro lado son desarrollos del Departamento de Investigación de Baker Tilly, que a nivel de todos los casos de éxito, metodologías, prácticas, etcétera, le ha permitido ir construyendo pasos, métodos, prácticas que apoyen, digamos, al conjunto de empresarios y organizaciones a optimizar muchas de estas prácticas. Básicamente, ese es el mensaje que tenemos de desarrollo concreto, desarrollo práctico, estamos transmitiendo acá. Ahora, pensemos en las fases de un proyecto de GRC. También en el webinar anterior hemos tenido oportunidad de comentar un poco de esto. Es decir, ¿por dónde comenzar? Después de que usted entiende, conoce, entiende y comprende GRC, usted decide hacer un diagnóstico estructurado. El diagnóstico estructurado fue la sesión anterior. Los que no estuvieron en la sesión anterior, los invito a que miren la grabación de ese webinar. La construcción de un diagnóstico estructurado nos pone en evidencia las distintas, digamos, la situación específica que cada capacidad incorpora y de alguna manera nos pone en evidencia oportunidades o circunstancias críticas que requieren una intervención desde el punto de vista de los ejes que conforman estas capacidades. De hecho, seguramente ahí en las capacidades, hablar de la capacidad de alineamiento, en algún momento nos hablará sobre la forma como la estrategia se incorpora en el modelo de negocio y cómo esta estrategia que plantea unos objetivos que son medibles y están alineados con riesgos estratégicos y cómo los riesgos estratégicos terminan en controles de alto nivel y cómo esto se enmarca en una serie de políticas directivas, directrices que la organización ha establecido. Todo esto es una temática que tiene que ver fundamentalmente con arquitectura alineada o relacionada o correlacionada con los requerimientos de la arquitectura propiamente dicha. Entonces, cada capacidad de estas va a introducir una serie de elementos críticos que todos en su conjunto serían los que resumirían la calificación de un GRC global, digamos. Esto es, la calificación de un GRC global en una organización puede ser lo veremos a continuación, una definición específica que depende de las capacidades y a su vez las capacidades dependen de la situación de los ejes. Hablar de la situación de los ejes seguramente ya es aproximarnos a, como lo anotaba, a problemas puntuales que son los que vamos a tener que encarar en un proyecto de capacidades de GRC. Ese es el foco de este webinar hacia el cual queremos apuntar algún par de conclusiones. Ya veremos más adelante lo de análisis sobre saltos de madurez y otros temas, pero en principio mirar un poco el asunto relacionado con la enunciación, identificación y prácticas que debería considerar cuando estoy hablando de un proyecto de GRC. Bueno, entonces, también habíamos hablado un poco sobre qué es el diagnóstico estructural, lo necesito acá para explicar un proyecto. Entonces decíamos que el diagnóstico estructural de GRC en una organización me podría decir, el GRC corporativo es cualquiera de estos niveles de madurez. No es importante en suma a veces decir que estoy en el 1, 2, 3, 4, 5, ni mucho menos cuál es la calificación del GRC, no. Es que la definición del GRC en alguno de estos estados que permite establecer qué tiene la organización, qué está haciendo la organización, qué necesita la organización y cómo debería la organización potenciar o optimizar acciones conducentes a un logro conjunto, a un logro que implica las distintas variables que en forma de elementos de un GRC se tiene que considerar. Hablar entonces de una capacidad global de GRC me implica hablar de una capacidad, de las capacidades específicas de GRC. Entonces, así como yo tengo una valoración de un diagnóstico general de GRC, podría tener o debo tener necesariamente las calificaciones de las distintas capacidades de GRC por
los distintos componentes que hemos visto. A su vez, los diagnósticos por ejes. Entonces, estas son unas metodologías que nosotros usamos que básicamente interrelacionan algunos de los conceptos que seguramente en la charla anterior tuvimos la oportunidad de revisar. Pero en suma, ¿a dónde me lleva? Me lleva a una calificación interesante, por lo menos de alto nivel. ¿Cuál es? Su nivel de capacidad o su nivel de madurez de su RC, entendiendo como esa capacidad de integración de muchas cosas. Tiene un estado de madurez y ese estado de madurez depende de las madureces específicas que cada capacidad tiene. Y a su vez, las madureces específicas que cada capacidad tiene dependen de los estados de madurez de cada uno de los ejes. Esos tres elementos que vemos en esta gráfica están perfectamente correlacionados. Entonces, seguramente a manera de ejemplo, en esta organización, el RC es fraccionado y seguramente los diagnósticos por capacidades vamos a encontrar que en su mayoría también son fraccionados, están en el estado de inconsciencia. ¿Y eso por qué se comporta así? En el caso de un ejemplo sencillo de una empresa X, vamos a tener que los estados más inmaduros o los ejes más inmaduros que puede tener una organización como esta están básicamente en la estrategia, en la organización, en la tecnología, en la operación y en el riesgo. También, claro, nos faltaba, hay unas metodologías para identificar claramente cuáles son los problemas que afectan cada eje, y ya ustedes se podrán imaginar que cada eje básicamente lo que tiene son los estándares internacionales de las propias disciplinas, solo que se ven de una manera integral. Por ejemplo, riesgo, podríamos estar hablando de la ISO 31000, solo que la ISO 31000 establece los parámetros de cómo implementar un sistema de riesgos, o las premisas básicas de la implementación del sistema de riesgos. GRC iría un poco más allá y es diciendo, en el camino que su sistema de riesgos va a llevar a cabo, debe tener en cuenta los mecanismos de alineamiento que va a tener que considerar frente al objetivo que la organización se plantea, los mecanismos para hacer eficientes las acciones y controles y todo el marco de cumplimiento. Y a su vez la forma como el sistema de riesgos empieza a caer a la arquitectura y garantizar los temas de gobernanza. Es interesante comentarles algo. Eso muchas personas no lo ven. Es decir, cuando usted lee un estándar o una práctica, cualquiera, puede coger COSO, puede coger prácticas de gobierno corporativo, OCDE, puedes coger COVID, puedes coger las prácticas del scorecard de Kaplan Norton o Six Sigma o cualquiera de las prácticas reconocidas, y verán ustedes que las prácticas están escritas como un deber ser. Ahí no te plantean la forma como la institución la implementa. Los expertos en GRC deben tener la capacidad de hacer una lectura multidimensional de todos estos estándares y prácticas para saberlos encajar. Me explico. 100 riesgos, ISO 31000, cualquiera de los estándares de riesgo, posibilidad, etc. Habla en algún capítulo sobre la necesidad de medir un riesgo residual, por ejemplo. Un riesgo residual impone la necesidad de calificar grados de efectividad de los controles. Y los grados de efectividad de controles dependen de la capacidad que tiene de control para mitigar. Yo creo un estándar internacional que es el COSO, que habla justamente sobre la forma como un control tiene la capacidad de mitigación. Ahí estoy explicando claramente una forma multidimensional de entender la manera como yo implemento un estándar de una forma integral. Uno puede creer que una organización implementa ISO 31000 y jamás consideró la implementación del estándar COSO de control que se viene haciendo de manera paralela. Y los dos son proyectos totalmente independientes. No es posible. En GRC es absolutamente inviable porque va a llevar esto a condiciones de absoluta ineficiencia. Controles que no responden a riesgos y riesgos que no se soportan en controles. O sea, son dos proyectos independientes para fines regulatorios, pero eso es nivel de inconsciencia, es nivel de madurez 1. Tampoco puede pasar con muchos estándares. Usted puede estar implementando el estándar internacional auditoría interna. Auditoría interna es un estándar que se debe, en términos de valor, al valor agregado que muchos otros elementos
puedan generar como inductores. Procesos es lo mismo, usted habla de una práctica de gestión por procesos. No podríamos entender una práctica de gestión de procesos sin tener claro el objetivo del proceso, las metas operativas, el elemento estratégico, los riesgos de la operación, los controles operativos incorporados dentro del proceso y los estructuras de cumplimiento que seguramente serán necesarios aplicar para hacer la gestión del proceso. Eso es importante tenerlo claro porque en última lo que hace cada eje es la forma como cada estándar internacional, cada práctica, cada mejor práctica, mejor dicho, se introduce dentro del modelo y cómo se empieza a enganchar, alinear, a encarar con los distintos compromisos y responsabilidades que recibe y que da desde el punto de vista de un sistema holístico. Entonces, para volver al tema, ya tenemos oportunidad de analizar un poco más esta reflexión que hacía ahora en otros webinars más adelante cuando analicemos cada uno de los ejes independientes. Pero por ahora, digamos que para temas del entendimiento del proyecto, yo hice un diagnóstico por ejes. El diagnóstico me pone en evidencia unos ejes más afectados que otros, como los rojos son más críticos. Cada eje va a tener 5 niveles de madurez también. Entonces hay unos ejes más críticos que otros. En este caso, el eje que de alguna forma parece que estuvo mejor calificado fue el eje de cumplimiento. Los demás ejes están en niveles críticos, alta criticidad, perdón, media criticidad, pero en general marcan una problemática puntual. Resulta entonces que la lectura o el diagnóstico me permite a mí, en forma general, armar una tabla como esta. Pues, claro, es una tabla síntesis muy resumida de un diagnóstico ya de estructura, porque ya es un diagnóstico por ejes. En este caso particular, observen que tendríamos los ejes más críticos y las circunstancias, los hechos, condiciones o los eventos que como síntomas están afectando cada uno de esos ejes. Cuando digo como síntomas es que nos toca entrar a explorar realmente qué es lo que pasa, cuáles son las causas que pueden estar afectándolo para tratar de establecer soluciones profundas y de eso se trata básicamente la iniciación de un proyecto de RC. Entonces aquí citamos algunos ejemplos de cualquiera de los ejes, la estrategia, los eventos, hechos, condiciones, adversidades, oportunidades de mejoramiento, como quieran ustedes llamar, por la capacidad de integración, por la capacidad de alineamiento y la capacidad de gobernanza de cada uno de los ejes. Siempre la metodología o el esquema que use para levantar la información debe tener la capacidad de permitirnos una visión holística para entender qué tenemos que intervenir y cómo lo tenemos que intervenir en la organización. Hay algunos ejemplos que de donde resultan una problemática de los distintos ejes que fue levantada en función de los requerimientos, en nuestro caso se llaman dimensiones, atributos o prácticas que cada eje debe incorporar, que también tienen, digamos, elementos internos. Y la calificación de los ejes que finalmente llevaron a la calificación de las capacidades, y estas 3 capacidades pues denotarían de manera global una explicación general del por qué el GRC corporativo o el GRC de la organización puede estar en nivel 1, 2 o 3, como estábamos viendo en ese momento. Es supremamente clave para sus trabajos con el nivel directivo, ejecutivo, en ocasiones utilizar los lenguajes cualitativos. Es decir, toda una reunión de la Junta Directiva va a explicar que el GRC de la organización es fraccionado. Nadie la va a entender. Esto a nadie le importa. Es entender cuáles son las oportunidades que tener un GRC de fraccionamiento le permite a la organización en términos de optimización, ahorros, costos, incrementar la rentabilidad, aumentar el posicionamiento, optimizar los objetivos estratégicos, etc. Ese es el lenguaje que tienen los corporativos. Es interesante. Por eso siempre hablamos de GRC como un medio, como una capacidad que permite a la organización conseguir algo. En sí mismo no es un fin en sí mismo y eso es básicamente elementos de origen conceptual que siempre hemos tenido la oportunidad de tocar. Entonces, observen esto. Yo descubrí
en el diagnóstico que lleve a cabo por distintos medios, en fin. Hay algunos temas que la organización va a tener que acometer. ¿De dónde sale esto? Del tablero matriz que les mostré hace un momento, donde plantea qué cosas vamos a tener que acometer para la estrategia, y está puesta en términos de acciones, de intervenciones específicas que vamos a tener que hacer. Entonces, para la estrategia aparecen unas primeras iniciativas: desarrollar un plan de sostenibilidad a largo plazo, establecer y desarrollar métricas para los objetivos estratégicos, y al analizar estas estrategias sobre la base de estos indicadores o medidas sobre metas operativas o líneas de negocio y procesos. Lo mismo para riesgos. Entonces, en riesgo vamos a tener unas iniciativas específicas, métricas y umbrales de los riesgos estratégicos, desarrollar e implementar técnicas para la evaluación y análisis de riesgos operativos, iniciativas para organización y recursos, adecuar la estructura organizacional de los procesos, a los procesos y líneas de negocios, establecer roles y funciones y asignar responsabilidades de meta y logros operativos, tecnología y aplicativos, inversión en infraestructura para que soporte los requerimientos del negocio. Es decir, es tecnología en beneficio del proceso de negocio, optimizar las políticas e estructuras de control de acceso a tecnología, en fin. ¿Qué hay acá en resumen? Cada eje tenía una serie de oportunidades de mejoramiento, desde acciones o factores sobre los cuales tendríamos que intervenir, organizados por capacidades. Entonces, lo que hago aquí básicamente es que para cada eje establezco qué es lo que yo tengo que hacer. Le pongo un nombre de iniciativa aún, entonces una idea que la organización va a tener que aplicar. Es decir, tenemos que poner en blanco y negro el concepto mismo de iniciativa, porque la iniciativa en sí mismo todavía no es nada. La iniciativa es una evidencia de intervenciones que vamos a tener que hacer, pero aún no tiene la configuración técnica, digamos, de un proyecto. No se trata de coger esto, poner un documento y decir, este es nuestro plan de GRC, porque realmente no es nada. Es una serie de intervenciones sobre las cuales vamos a tener que operar. Entonces, aquí empieza el problema, el primer problema de un proyecto de GRC. Usted llega a un punto en el cual establece N iniciativas que va a tener que intervenir. Muchos ejes, etc. Yo cité aquí algunos ejemplos, casos en los cuales hemos desarrollado en organizaciones donde podemos estar hablando de más de 100 iniciativas. Algo interesante es lo siguiente: cuando se establecen las iniciativas, lo ideal no es minimizar unas sobre otras, sino simplemente ponerlas en evidencia. La capacidad de GRC se va a encargar de potenciar unas sobre otras, ya veremos cómo, pero el mismo modelo de GRC debe tener la capacidad plena de calificar o descalificar. Entonces levante las iniciativas y acudo mucho, digamos, a los informes que tiene de incidencia de las tecnologías, de hallazgos que tienen los auditores, de informes de monitoreo y supervisión que tienen las áreas de gestión, o de los informes de no conformidades que tienen las áreas de calidad, o los N informes que la organización siempre produce sobre monitoreos. Es un elemento que puede apoyar y potenciar esto, solo que si esa fuera la metodología, usted tiene que saber dónde los ubica. No puedes tener una lista de 450.000 problemas sin tener claro de dónde se originan y por qué se originan. En GRC hay algo supremamente estratégico, y es que siempre tenemos que tratar de identificar dónde surge el problema, por qué surge el problema, más que los síntomas. Las causas y los efectos son de un valor sustantivo para GRC, porque de alguna manera va a permitir potenciar algunos de los ejes que en forma general en GRC hemos establecido. Bien. Entonces, ahí viene el primer gran problema que en GRC vamos a tener que entender. Tenemos que traducir las iniciativas en proyectos o programas de GRC. Para los expertos de estos temas, pues saben que los programas pues, son un conjunto de proyectos, y los proyectos ya son definiciones concretas, que marcan no solamente qué quiere lograr, cómo lo quiere lograr, cuándo lo quiere lograr, sino qué recursos tienes a tu disposición
cuáles son los ciclos que vas a poder alcanzar en el corto, mediano y largo plazo, y cuáles son los roles, responsabilidades, mecanismos de seguimiento, etcétera, que incorpora, digamos, un proyecto en forma general. Aquí no hay nada nuevo. Lo único nuevo es que, claro, hablar de un proyecto significa un piñón en acción. Ese piñón en acción, como su nombre lo dice, va a incorporar seguramente relaciones con otros proyectos, expectativas frente a otros proyectos, responsabilidad en resultados, en recursos, en asignaciones, etcétera, y más aún, seguramente desafíos de gestión del cambio que la organización va a tener que introducir. Por eso ese tema es sumamente crítico, tenerlo suficientemente claro el antes de poner a la organización en esfuerzos significativos que seguramente terminan en frustraciones. Nadie tuvo claro por qué se debe hacer, para qué se iba a hacer, cuándo se iba a hacer, pero se está haciendo, es lo más crítico. Entonces, el trabajo que sigue, después de haber identificado las problemáticas, otras iniciativas como tratar de ponerla en un contexto de que ya fueron agregadas unas sobre otras. Pero entonces aquí viene el primer punto clave. Se requiere hacer un alineamiento de las iniciativas de GRC. Entonces, miren esto. Saben que veníamos revisando 4 o 5 ejes que habían planteado una serie de problemas puntuales. Los problemas puntuales están aquí enunciados, solo que están estructurados de una forma tal que podemos entender cuáles proyectos seguramente van a tener privilegio sobre cuáles seguramente podríamos potenciar para después. No solamente para potenciar para después, sino porque un proyecto como eso, si lo hiciéramos ahora, por ejemplo, es que tenemos que optimizar los roles operativos. Yo arranco un proyecto de optimizar los roles operativos y después decido cambiar las funciones y la estructura organizacional para incorporar otra serie de tareas que me exige, yo no sé, logre una meta o un objetivo. No, es un sinsentido pensar en hacer un proyecto ahora de cambios de los roles operativos, por ejemplo. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo enorme por estructurar un mapa de las iniciativas que surgen de GRC. Estas, como en ese lenguaje de iniciativas, pongan el nombre que quieran, pero aún no son proyectos. Es una enunciación de acciones que la organización tendría que aplicar en la línea de optimizar algo que quiere lograr. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo esas problemáticas que se advirtieron en los ejes fueron puestas en manera de un conjunto de proyectos, que ya tienen una lógica de implementación. Es prueba que todo esto, si yo dijese que cada una de esas cajitas es un proyecto de métrica de objetivos, proyectos rurales de riesgo estratégico, proyectos de política de control de tecnología, etcétera, por citar un ejemplo, no solo están alineadas, sino que en forma general yo tengo que hacer una planificación de un programa de GRC de alto desempeño. Es probable que todos estos proyectos juntos configuran lo que llamaría programa de GRC de alto desempeño, que puede llevar 5 años en ejecución. Pero lo tengo absolutamente claro. Y yo tengo absolutamente claro cuándo voy a incorporar las metas operativas. Tengo absolutamente claro cuándo voy a pensar en los umbrales de riesgo estratégico. Yo no puedo pensar en los umbrales de riesgo estratégico si yo no tengo métricas sobre los objetivos estratégicos. ¿Cómo? Es que vamos a lograr un EBITDA superior en un 10% al del año anterior. Eso es una métrica. Esa métrica seguramente va a tener factores amenazantes que desvían ese resultado. Esos factores, como el EBITDA es un resultado que depende de la agregación de los costos, de la mezcla del negocio, de la forma como operamos. Observen que estoy pensando en términos de métricas. Pensar en términos de métricas me permitirá organizar una estrategia sobre el riesgo, lo que conocemos básicamente un desarrollo sobre el riesgo estratégico que acompañe las métricas de objetivos de eso. Entonces, visto así, básicamente lo que voy a decir es, seguramente si hacemos un plan de sostenibilidad, podría ser un plan de sostenibilidad sin considerar la inversión en tecnología del negocio porque no tengo los recursos, eso lo dejo para después. O si lo considerase ahora, ¿qué debería tomar? Es decir, podría pensar en
infraestructura de tecnología que acompañe las datas y el levantamiento de información sobre las métricas que yo requiero, cuantificaciones y demás para el caso de riesgos, o simplemente la tecnología vamos a permitir que siga operando en el status quo que tiene ahora. Eso es una primera definición que a nivel corporativo tendrá que plantearse. Porque aún, desde el punto de vista de la enunciación del programa de GRC, no tenemos capacidad distinta a hacer un entendimiento de lo que la organización necesitaría para modular GRC. En el fondo es eso lo que está planteando acá. Es que yo tengo que modular de un salto, yo tengo que pasar del nivel 1 al nivel 2 o el nivel que sea de un momento a otro. Eso nunca ocurre, jamás ocurre. Lo que la entidad básicamente plantea siempre es cuáles son los temas más críticos que le permitirían lograr sus objetivos de una manera confiable, abordando incertidumbre, actuando con integridad, potenciando la gobernanza y explotando al máximo la arquitectura empresarial. Eso se trata. Perfecto. Es lo primero que deberíamos hacer. Este programa, ¿cómo deberíamos enunciarlo? Y para esto yo necesito entender la capacidad interna de la organización, en cuántos proyectos más estamos metidos, tenemos recursos, no tenemos recursos. Esto es crítico ahora o no es crítico ahora, o de todos estos elementos que se configuran con un programa de GRC, cuáles podrían ser proyectos que podríamos hacer este año, cuáles el año subsiguiente y así sucesivamente. No importa. La idea es que estoy traduciendo un programa en 10 proyectos de GRC y cada proyecto es secuencial. Voy a hacer un proyecto de alineamiento de organización y funciones porque lo requiero para el gobierno corporativo, magnífico. Pero si lo vas a hacer, ten en cuenta, si están allí baseados básicamente en esa estructura organizacional, la forma como vamos a perseguir los objetivos de la estrategia en unidades de negocio, o como sea, la forma como la empresa piensa gobernar el riesgo, los controles y todo el tema de cumplimiento. Es decir, esa es una pregunta clave que uno diría es la estructura organizacional y la manera como establecemos los roles y funciones, responsabilidades, debe apoyar básicamente el logro del objetivo. Es clave que lo tengamos en cuenta. Entonces, hasta aquí una somera definición de los programas y unos proyectos. Ya la forma como cada organización decide acometer el programa, los proyectos, optimizar las iniciativas, ya dependerá de la forma como la organización disponga de sus recursos, sus capacidades internas, de sus logros, sus desafíos, en fin, lo que quiera mantener en el corto, mediano y largo plazo. Aquí hay dos elementos que son supremamente críticos para que también lo tomen en cuenta. Primero, estas iniciativas de GRC siempre surgen en contextos en los cuales las organizaciones están metidas en miles de otras iniciativas. Desde iniciativas absolutamente sencillas y bajas hasta iniciativas mucho más sofisticadas que incorporan desafíos desde el punto de vista de grandes logros o grandes desempeños a nivel corporativo. Eso es un punto. El segundo punto es que como son organizaciones vivas, dinámicas, permanentemente están enunciando circunstancias de mejoramiento continuo, ni más faltaba. Interviene su supervisión, interviene su área de riesgos, interviene auditoría, intervienen todas las áreas que en forma general tienen un interés particular de potenciar y optimizar los resultados de la organización. Pues entonces, en la medida en que la organización establece un programa como estos, va a haber otras iniciativas están en curso, uno, y dos, algo clave es que van a empezar a aparecer nuevas iniciativas como resultado de las intervenciones de mejoramiento continuo que la organización viene haciendo. Entonces, es muy importante tener claro que esto no es una fotografía en un punto determinado y para de contar. Seguramente en la medida en que la organización hace el programa y hasta que se toma la decisión en concreto de formalizar esto en N proyectos que se van a ejecutar, es probable que entre este punto y el posterior aparezcan nuevos temas que la organización va a tener que ir acomodando, revisando, para que hagan perfectamente dinámico las distintas necesidades o direcciones
que en materia de proyectos la organización necesita. Entonces, importantísimo el concepto, es clave el concepto, no importa el método, no importa la forma como, pero es clave lo que estoy diciendo desde el punto de vista de entender el conjunto de iniciativas que en forma general básicamente se hacen necesarias en términos de un proyecto de RC. Actividad que es fundamental, por decirlo menos, tener claro lo que acabo de señalar, la forma como se encara un programa de RC basado, dependiendo de distintos proyectos, y estos proyectos basados, originados, derivados de evaluaciones e iniciativas que hacen muchas áreas de la organización. Pero áreas son todas, es la auditoría, la supervisión, el área de calidad, el área de riesgo, de control de cumplimiento, etc. El valor agregado, expertos en RC, o de las áreas que hacen, digamos, el trabajo de congregación, agregación, análisis, síntesis de la información, es posicionarla donde toca, para saber cómo se potencian, tratando de entender causas y efectos. Observen que un proyecto de RC no es un proyecto simple como cualquier proyecto que uno encontraría en una organización. La primera pregunta que se encontraría en los proyectos de RC es cómo los proyectos se entrelazan unos con otros. ¿Quién le entrega qué? ¿Cómo le entrega? ¿Y cuándo le entrega? ¿Qué le tiene que entregar para hacer posible proyectos X? Entonces, no, es que yo estoy metido en un proyecto de optimización de los reportes. Perfecto. Y la optimización de los reportes surgen ¿de dónde? De procesos. Y esos procesos son procesos que tienen cadena de valor, son transversales, etcétera. No lo son. Entonces, seguramente va a tener claro, si ese proyecto lo tenemos que ejecutar, tener claro que en un futuro los procesos van a ser modificados, y cuando sean los modificados, cuál va a ser entonces la capacidad que tiene ese proceso para generar reportes. Entonces hay dos alternativas: o suspende ese proyecto, o hace ese proyecto con conocimiento de causa, advirtiendo que los procesos deberán ser tocados en el futuro. Ese es el punto que aquí es necesario tomar en consideración. La responsabilidad de alineamiento de los proyectos resulta fundamental para entender y encarar si los objetivos y los resultados son en la línea corporativa como se espera. He tenido la oportunidad de acompañar a muchas juntas directivas en estos temas de mirar. Está abrumado el Consejo de Directores porque tiene 40.000 proyectos. Y todos los proyectos, según los líderes o los promotores, son fundamentales. Por supuesto que son fundamentales porque están en beneficio de sus propias áreas. Alguien, desde el punto de vista de alto nivel, debe tener la capacidad de establecer, más allá de la importancia, el nivel de criticidad y de manera más concreta, los impactos que desde el punto de vista de RC y saltos en madurez esos proyectos en ejecución podrían acometer. Uno, y dos, la posibilidad de garantizar que los proyectos no serán reestructurados en el futuro. En otras palabras, los resultados no sirven para nada porque vamos a encontrar otro proyecto que se cruzó y va a cambiar notablemente las definiciones de variables previas que se había considerado optimizar. Eso es por sentido común, realmente en el fondo es cómo ordenar las acciones específicas para conseguir un resultado. Bueno, hablar un poquito sobre los distintos problemas que están teniendo las organizaciones cuando tienen esta situación de proyectos integrados, por un lado, y por otro lado, cómo empezar a trabajar en una gestión de cambio que pueda conseguir que los distintos proyectos realmente tengan el respaldo global, no realmente el respaldo de la dirección, sino en general la organización entiende la importancia de llevar a cabo un resultado. RC a veces es mucho más efectivo lanzar proyectos cortos con victorias tempranas que hacen que la organización madure, y llevar proyectos eternos, interminables, que no agregan valor. ¿Esto qué es? La necesidad de tomar decisiones sobre la forma. Yo ya tengo claro el programa, el proyecto de las iniciativas. Ok, ahora tengo que recomendar cómo deberíamos acometer estrategias con un resultado como básicamente lo que quisiéramos conseguir. Los dos temas. Uno, la complejidad en la administración de programas integrados. Ya he hablado
mucho sobre el tema y básicamente citar la eterna discusión de la existencia de un lenguaje no común sobre el tema de riesgo, control, cumplimiento, etc. Tenemos que hacer acuerdos internos para que se entienda el sentido mismo de aplicar una cosa o la otra. GRC, muchos creen que es un estándar internacional. No es un estándar. Realmente es una forma de integrar y orquestar los distintos estándares conocidos que las organizaciones apliquen. Y eso es un aspecto que hay que poner en la misma línea. Uno y dos, sacarle el jugo, como decimos aquí en Colombia, sacarle el jugo a los dominios de la arquitectura empresarial. ¿Para qué quiere la tecnología? O sea, una infraestructura en tecnología altamente sofisticada que no es capaz de darle luces sobre el objetivo de volumen de ventas que la estrategia se está logrando. No me parece que tenga mucho sentido. Es decir, tenemos que encontrar cómo la arquitectura tenga la capacidad de apoyar muchos de estos temas y esos son asuntos que siempre vamos a ver en programas integrados. Ahora, cuidado, no se trata de decir que es que el proyecto tiene que tener al final del nombre algo de GRC. Entonces, alineación de procesos en GRC, optimización de la auditoría interna para potenciar el GRC. No, y todo eso se confunde mucho. No es preciso, no es necesario. Es que se entienda el objetivo mismo de un proyecto que logra unas metas específicas en un contexto de alineación y de apoyo integral a nivel de la institución. Y el entendimiento va mucho más allá de si sabemos cuál es el estándar de la práctica y usted tiene que hacer la acción A, pero la acción A es la misma que hace la acción B en cumplimiento o es la misma acción C que hace procesos en BPM o es la acción D que hace tecnología en COVID. Hombre, no es la misma acción entonces. Creo que sí es la misma. Entonces busquemos una estrategia para hacerlas vinculantes dentro de un proyecto. Y eso es un aspecto que no quiere decir que unas disciplinas sean más importantes que otras en absoluto. No, lo que quiere decir es resolver un problema. Hoy lo tienen las organizaciones. Ningún estándar se ha preocupado al mínimo por integrar el riesgo con el control, con el cumplimiento, con los procesos de la información. De hecho, a nadie le importa desde el punto de vista de las organizaciones supranacionales esa responsabilidad de integración, porque esa responsabilidad es un problema interno. GRC sí lo tiene claro. Y tenemos que darle elementos a las organizaciones para que las organizaciones entiendan cómo hacer las integraciones de estándares prácticas en un beneficio común. Usted tiene que implementar el gobierno corporativo. El gobierno corporativo introduce la garantía de control. Y usted tiene estándares de control COSO-RM, el costo contemporáneo de pues potenciemos el costo para que apoye el gobierno corporativo. Punto. Ese es un esquema que la organización va a tener que pensar en términos de ahorros, eliminar redundancias, esfuerzos que no agregan valor y particularmente ponerle el ojo a aquellos aspectos que sí le pueden generar valor desde el punto de vista de la estrategia, los resultados, etc. Finalmente, algunas prácticas. Nosotros hicimos una presentación el año pasado con un gerente de proyectos que ya no nos acompaña en la firma, tomé algunos de sus temas que me pareció interesante ponerlos en consideración. También están ahí en una presentación que se llama prácticas que tienen que tener en cuenta cuando se implementen proyectos de GRC. Esto les indica algunos cambios desde el punto de vista de mayor entendimiento, no solamente en el contexto de proyectos, pero paso a citarlos de manera rápida. Primera práctica, ya lo hemos citado hasta el cansancio, entendimiento y comprensión de GRC. Necesitamos los sponsors, los líderes, los supervisores, los directivos, los operativos, los que estén vinculados de una manera directa o indirecta con responsabilidades específicas de GRC, lo entienden. Podemos tener un auditor interno que tiene ni idea de GRC, el jefe de riesgo no tiene ni idea de GRC, el cumplimiento no tiene ni idea, los directivos no saben para qué es GRC, la junta directiva no tiene ni idea qué es GRC, pero sí sabe que tiene que perseguir el gobierno corporativo. Tenemos que hacer un esfuerzo por conseguir que todas las partes interesadas de la organización entiendan de qué estamos hablando, qué es GRC, primero. Segundo, lo hemos visto, tenemos que hacer un diagnóstico para entender cuál es el estado actual, dónde estamos, qué necesitamos madurar, ya lo hemos planteado. Y este último punto que tiene el roadmap, de alguna manera es, saque las iniciativas y tratemos de analizarlas en conjunto para tratar de establecer qué tipo de acciones deberíamos acometer en un proyecto o un programa específico. Ahora viene el punto clave, que les anotaba, ¿por dónde comenzar?
¿Cuál es la iniciativa que de todas las que salieron deberíamos básicamente introducir como la primera o la más conveniente? Dicen algunos de los autores que tratan estos temas, se vuelve la más conveniente. Bueno, hablar de la más conveniente, pues parece de apuño, obvio, tenemos que encontrar la más conveniente. La pregunta es cómo encontrarla. Entonces, lo que nosotros recomendamos es hacer el mapa de las iniciativas, el mapa que permita establecer a nivel de estructura correlacionada unas iniciativas con otras, da una luz a alto nivel para establecer cuáles iniciativas dependen de cuáles iniciativas son autónomas, cuáles iniciativas son interdependientes, cuáles iniciativas en sí mismas dependen de su resultado, podría apoyar otros proyectos que nada tienen que ver con RC, en fin, algunas ideas. Beneficios a corto plazo, una complejidad reducida, yo ya tengo los recursos de manera que no necesito inversión adicional o el impacto que espero, etc. Una práctica 4, establecer casos de negocio claro. Usted tiene clara la iniciativa, yo ya lo sé. Esa iniciativa la tengo que traducir en un proyecto. Para traducirla en un proyecto, en términos de desempeño basado en principios, le exige que tenga un objetivo claro, cuándo lo vas a lograr, cómo lo vas a medir, cómo vas a cuantificar el impacto que esa iniciativa puede aportar. Y ahora sí, al mejor estilo de cualquier proyecto, cuáles son los recursos que necesitas, cuáles son las capacidades internas que vas a comprometer y qué esperas lograr desde el punto de vista si es alcanzable o no, en metas operativas o en objetivos estratégicos. ¿De qué manera un proyecto específico de RC agrega valor? Y por ahí yo adicionaría otros temas adicionales, la manera como ese proyecto se interrelaciona con otros proyectos. En un estado de tiempo establecerá qué hacer, cómo hacer y en qué condiciones. La práctica 5 es reiterativa, pero no sobra decirle. Observen algo. Una cosa es el objetivo que la organización pretende potenciar, que de alguna manera puede ser el objetivo de un proyecto, a las metas operativas específicas que le voy a exigir al proyecto para yo garantizar que se cumplen los criterios de éxito que en forma general he planteado. Esto tiene que ver básicamente con la forma como roles y funciones para potenciar acciones y controles puntuales que vamos a aplicar garantizan el logro de un proyecto específico. En esto los expertos en proyectos sí que lo tienen clara, porque saben los distintos logros, metas, avances, fracasos, impactos de extensión de tiempo, etc. Es la medición del proyecto en sí mismo para validar y garantizar que en el curso de su ejecución se logre el objetivo, uno, y si en el marco de la ejecución del proyecto se advierten cambios, cambios por algunos de estos dos temas que había iniciado en la parte, que ha planteado en el tema inicial, es decir, nuevos proyectos en curso o circunstancias exógenas que aparecen o circunstancias internas que requieren, digamos, replantear la estructura de capacidad que la organización tiene, etcétera, será necesario tomarla en consideración. Y los tableros de control, la SCORE, será clave para garantizar el éxito final del proyecto. Será necesario tener en cuenta los proyectos como marcan cursos de acción. Esos cursos de acción plantean responsabilidades de áreas, unas áreas más comprometidas que otras en ocasiones, y capacidades. Cuando RC se habla de capacidad de infraestructura, no se habla de procesos existentes, tecnología, información, gente, dinero, modelos, métodos, información, reportes, etcétera, se puedan potenciar o no, existen o no, las capacidades que usted dijo que tenía, las tenemos o no las tenemos, disponemos o no disponemos. Uno, y dos, ese tema de convertirse en un evangelista de RC no quiere decir que es que todo el mundo tiene que ser profesional de RC, en absoluto. Lo que quiero decir es que todo el mundo debe entender qué se pretende con un proyecto de manera puntual y cómo ese proyecto tiene embebida la capacidad de integración o de optimización en la medida en que hace curso con otros temas paralelos como los controles,
los riesgos, la tecnología, la información, los reportes de la alta gerencia, el seguimiento de los indicadores estratégicos, etcétera. Ese es básicamente el conocimiento que en materia de GRC será necesario potenciar. Un par de prácticas finales se refiere a la integrar a la cultura de la organización. Ya he hablado sobre eso de manera particular. Los proyectos de GRC nunca son independientes, nunca son individuales, nunca son silos, son proyectos de todos, independientemente de que haya alguien responsable con un resultado específico. Esos son, digamos, en suma, grandes prácticas que en nuestro sentir se deben tener claras como el ABC para garantizar el éxito de un proyecto general de GRC. Aquí algunas conclusiones generales. Un proyecto de GRC necesita un entendimiento holístico e integrado del concepto. Necesitas un diagnóstico en un punto de tiempo, un diagnóstico de alto nivel de la situación de GRC, de la situación de las capacidades y de la situación general, por decirlo menos, del estado de cada eje. Primero. Segundo, la configuración de estas iniciativas en programas y proyectos que se puedan enunciar en planes de acción específicos que tienen, como su nombre lo dice acá, una acomodación coherente o integral de las distintas iniciativas. Tomar una decisión en conjunto con la iniciativa adecuada y establecer un control y monitoreo sobre la gestión del cambio de las distintas capacidades que tiene la organización. Ahora, un aspecto importante que no quiero dejar de notar aquí es que GRC normalmente no lo hace una sola persona. GRC implica la presencia para gobernar estos proyectos, la presencia de líderes de distintas áreas que tienen una expectativa específica sobre el proyecto en medición. Independientemente de que el gerente sea uno, el gobierno de un proyecto de GRC siempre va a incorporar las distintas áreas que tienen una expectativa específica sobre los resultados del proyecto. Es decir, en GRC difícilmente encontramos proyectos donde son gobernados, gestionados y supervisados o asegurados de manera autónoma e independiente por un área que nadie conoce, nadie entiende, nadie maneja. Si eso ocurre, eso no es un proyecto de GRC. Será de cualquier otra cosa, menos de GRC. Bueno, con esto termino. Muchísimas gracias a todos. Aprovecho para señalar un par de avisos parroquiales. Tendremos en la semana del mes de marzo 7 al 11, el seminario de GRC, la semana de formación de GRC, donde se verán muchos conceptos, entre estos algunos de los que hemos visto acá con mayor detalle, metodología de casos, etc. Estaremos en México del 18 al 22 de abril y en Chile para el mes de mayo. Esa es la programación que hemos hecho para este primer semestre. Estaremos haciendo también algunas encuestas complementarias. Se hizo hace unos días una sobre arquitectura de procesos y estamos consiguiendo en este momento el documento sobre la madurez gracias a algunos de ustedes que nos enviaron la información y otros que no están en esta reunión, para que tengan a su disposición ese documento y también invitarlos a los webinars que tendremos en las próximas semanas. Vamos a entrar a analizar el modelo de capacidad de GRC, cómo potenciar una iniciativa. Este es básicamente el tema del primer elemento que se llama, realmente no es elemento, se llama componente, comprender, después alinear y invitarlos también a un webinar sobre análisis de madurez de los modelos de gobierno y gestión estratégica que les vamos a enviar en las próximas semanas, días, muy bien, las encuestas para tratar de entender los elementos que configuran un gobierno y una gestión estratégica de manera general. Muchísimas gracias a todos por su tiempo.